Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para Europa y buenos días para Latinoamérica. Si alguno me puede confirmar el audio y vídeo, qué tal se escucha y si se ve bien la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias por el feedback. Pues vamos a empezar en un minuto. Bueno, ahora sí que dan muy buenas tardes de nuevo para Europa, buenos días para Latinoamérica. Antes de nada agradecer la asistencia. En el día de hoy tenemos una cantidad enorme de asistentes a este webinar. Entiendo que el tema que nos ocupa pues es bastante interesante desde un punto de vista práctico. Entendemos que que decimos nosotros siempre, hay infinidad de webinars, infinidad de vídeos, infinidad de cursos que principalmente hablan de pues, mucha teoría, muchos indicadores de cómo son, de cómo se crean. Nosotros, en principio, lo que queremos desde nuestra plataforma de trading, y vuelvo a repetir lo que se ha dicho en otros seminarios y otros cursos, nosotros realmente no somos formadores en sí, somos traders, y por eso es que queremos dar pues todos nuestros cursos desde un punto de vista práctico y de cómo nosotros operamos, de cómo nosotros hacemos nuestras operaciones diarias para nuestros clientes, para nosotros. Entonces, es un poco dar ese pequeño giro, ese cambio de enfoque y ser permanentemente práctico. En el día de hoy, a la hora de cómo detectar las señales, lo que queremos es que haya un poquito de interacción entre vosotros, que sea un poquito más pues, real el webinar, que no sea simplemente pues, un discurso que pues, demos nosotros y que quede ahí. Creemos que pues, cualquier duda, cualquier consulta, tanto con los sistemas que ustedes utilizan, si alguno ya está operando, si alguno ya opera constantemente, y si alguna persona pues, se ha acercado
al mundo del trading y tiene dudas, pues que por favor, pues que a través del chat, pues os vais a detectar patrones tanto de entrada como de salida. Quiero antes de nada pues hacer un pequeño y breve resumen de qué son y cuáles son un poco lo que tenemos que observar y lo que tenemos que ver para dichas entradas. Obviamente, tenemos que primero buscar si en el mercado que queremos operar pues tiene tendencia. Vamos a explicar muy brevemente qué es una tendencia y cómo se mira la tendencia. Y luego vamos a entrar realmente pues un poco en lo grueso de todo este asunto, que es cómo las detectamos. Si las detectamos con gráficos desnudos, o como se suele decir, es decir, sin indicadores, sin nada, o si tendremos tendencia a usar indicadores. Y luego, en qué momentos del día y en qué time frames, o sea, en qué periodos del gráfico debemos de poner un poco más de atención y qué tipo de velas o qué tipo de señales y patrones tenemos que observar en los gráficos. Antes de seguir con este seminario, lo que quiero es hacer una pequeña reseña a lo que vamos a estar viendo a lo largo del webinar. Nosotros usamos única y exclusivamente gráfico de velas, también llamado candlestick. Entonces, en el candlestick, pues si no conocemos bien qué es el candlestick o no sabemos qué significa cada vela, pues muy malamente pues vamos a poder entender los pequeños trucos y las pequeñas indicaciones que os vamos en los próximos minutos. Os voy a hacer un pequeño resumen. Como observáis ahí, esto es una vela, es la que vamos a ver en casi todos los gráficos, bueno, en casi todos, no, en todos los gráficos que vamos a utilizar nosotros. Entendemos que son gráficos muy útiles, nos dan muchísima información. Es por ello por lo que a la hora de utilizar el trading al desnudo, como se suele decir, sin indicadores, muchas veces las propias velas, estas velas, ya son lo único que nos dan pues los patrones tanto de entrada como salida. De hecho, hay infinidad de bibliografía y de literatura acerca de este tipo de velas. Entonces, bueno, pues entendemos que poco a poco y a lo largo de otros seminarios y otros webinars, pues iremos. Es más, tenemos preparado y estamos preparando quizás para la próxima sesión de webinar en vivo, posiblemente, no sé si la próxima o la siguiente, haremos un seminario exclusivamente sobre el candlestick. Obviamente, pues vais a ver que hay un tipo de vela que es blanca o verde. En la parte de la izquierda, de la parte de abajo, es donde está la apertura de la vela, es decir, en el periodo de 5 minutos, de 15 minutos o de una hora que estemos utilizando la parte inferior izquierda del cuerpo, como se suele decir, es la apertura de ese periodo de tiempo. La parte derecha superior es el cierre y el resto, lo que son las mechas, como se dice en el candlestick, lo que nos dicen es cuál es el máximo y cuál es el mínimo de la vela. Exactamente lo mismo a la inversa con la apertura derecha en la parte superior y el cierre en la parte inferior, coloreado de rojo o de negro, es la vela bajista. Vuelvo a repetir, por el tipo de seminario o de webinar que estamos realizando, entiendo que la mayoría de las personas pues ya tienen que tener un poquito, aunque sea muy poquito, un poquito de conocimiento de este tipo de gráficos. Y como os decía al principio, por favor, si tenéis cualquier duda, me paráis o me mandáis un mensaje por el chat o me mandáis alguna anotación para que, pues aunque me tenga que detener durante unos segundos, pues lo podamos explicar. Para seguir con el webinar, antes de nada, vamos a explicar y quiero explicar qué es una tendencia, pero como nosotros lo entendemos. Es decir, la tendencia se puede ver por diferentes indicadores, por diferentes patrones. Nosotros, para ver la tendencia, obviamente, usamos algo lo más simple posible. Lo más simple posible, como vamos a ver en el gráfico, vamos a ver aquí está. Para nosotros detectar una tendencia, hay una ley, hay una escrita que se repite muchísimo en cualquier web, en cualquier profesional, pues hablará sobre esto.
Es muy simple. Mínimos crecientes, máximos crecientes. Nosotros vemos que en el gráfico aquí tenemos un mínimo, tenemos otro mínimo, tenemos otro mínimo y tenemos otro mínimo. Y lo único que tenemos que hacer es unir los mínimos y ver que todos ellos son crecientes. Lo mismo con los máximos. Vemos que va habiendo máximos crecientes, entonces en este momento decimos que hay tendencia. Porque, aunque parezca muy obvio esto, hay momentos, por ejemplo en este punto, no sé si veis el cursor, si veis en donde me estoy moviendo, el mínimo es creciente, pero el máximo no. Entonces aquí ya nos está indicando que algo está sucediendo, que la tendencia posiblemente se esté debilitando. Como el curso y el webinar del día de hoy de lo que se trata es de dónde encontrar y cómo buscar los patrones de entrada o los puntos de entrada y de salida, cuando normalmente lo que se suele hacer es que si, por ejemplo, estamos ante una tendencia alcista, como en este caso, en el momento que hace este segundo suelo, empecemos que la tendencia empieza en este punto, si en el momento que realiza este punto y supera el máximo anterior al segundo mínimo, aquí se nos produciría realmente el primer punto de entrada. Vale. ¿Cómo afrontamos nosotros un punto de entrada? Es decir, ¿cómo hacemos para meternos en el mercado? Es decir, es el momento en el que nos da miedo. Ahí es cuando el otro punto que también se está hablando mucho últimamente, el tema del psicotrading, de la psicología en el trading, es donde empezamos a tener los primeros temblores. Entro, no entro, tengo que esperar, voy a esperar a que siga la tendencia. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nos ponemos a pensar demasiado y a esperar, una es porque no tenemos un método en el que confiemos o que no estamos seguros de él, pero es muy simple. El patrón de entrada sería el siguiente. Lo único que tenemos que hacer en el momento que lo supera, nosotros aconsejamos siempre que, obviamente, el cierre de la vela esté por encima del máximo anterior, o sea, del máximo que estemos anotando. ¿Y cómo confirmamos que realmente la tendencia es buena o queremos entrar en el precio? Cuando la apertura de la siguiente vela está por encima del precio anterior. En este caso, vemos que el precio abre por encima de este punto. Entonces, en este momento, ahí, sin lugar a dudas, haríamos una compra. Entonces, en este caso, se haría una compra en este punto, porque ha roto el máximo del movimiento anterior, vemos que está formándose una tendencia alcista, porque el mínimo es creciente, nos lo va a confirmar con el siguiente máximo, que también va a ser creciente, y aquí entraríamos. Muy bien. Estamos dentro de una operación y estamos ganando unos pocos de euros. Estamos ganando unos pips o dólares o la moneda que cada uno pues trabaje. En este caso dólares porque es el par euro-dólar y como sabéis nosotros nuestros beneficios siempre están en la segunda parte del par. Si es euro-dólar, obviamente pues los pips pues nos los está dando el broker en dólares. En este caso, nosotros, inmediatamente que hacemos una operación, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Hasta dónde yo puedo esperar unos beneficios? ¿Hasta dónde puedo asumir pérdidas? Y lo más importante, ¿cuál es mi patrimonio y cuál es el lotaje que tengo que poner en cada operación? Imaginémonos que tenemos una cuenta pues con 1.000 euros. Pues lo que no podemos hacer es comprar un lote o lote y medio o 2 lotes, aunque el broker nos lo permita, porque hoy en día hay brokers con apalancamientos de hasta 1.500 y obviamente pues podríamos por 500 euros comprar pues un lote. Nosotros tenemos que fijarnos muy bien en qué apalancamiento y cuánto es la cantidad de euros que tiene que valer un PIB para yo estar tranquilo en mi operación. Imaginemos que con 1.000 euros pues queremos entrar con 0,01 lote, que viene siendo lo que se llama un micro lote. ¿Qué quiere decir? Pues que el broker pues valga, imaginémonos, 1 euro o 1 dólar. Bueno, pues entonces lo que yo tengo que calcular es que si quiero perder, o como máximo puedo perder, pues 50 dólares, pues tengo que poner el stop en 50 pips, que estaría más o menos por aquí. Vale, como estamos hablando hoy de puntos de entrada y puntos de salida, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Porque
obviamente lo que queríamos hacer algo muy práctico. Bueno, nosotros nuestros sistemas de entradas y salidas, en este caso, en esta operación, nosotros siempre recomendamos en todos nuestros cursos tener muy presente, pero muy presente, casi pues como religión, dos puntos fundamentales. Uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es... Vamos a ponerlo bueno, lo vamos a poner aquí con una línea. Uno, obviamente, es este punto. Es el punto que me ha dado el segundo mínimo en la tendencia. Pero no menos importante es el mínimo de la vela anterior. Quizás este sea realmente lo que lo que a nosotros personalmente pues, nos da mucho éxito en nuestros traders, porque nosotros lo que usamos es siempre como stop. Si nosotros entramos aquí en la apertura abriríamos la operación, nosotros lo que hacemos es, como primera referencia, el mínimo de la vela anterior. Es decir, en este mínimo nosotros nos desharíamos prácticamente de la mitad. O sea, la mitad de la posición nos la deshacemos seguro. Y en función de por qué ha habido la caída, si fue por una noticia o fue simplemente porque el mercado pues, no tiene fuerza, etcétera, nosotros vamos valorando si nos vamos del todo o nos vamos solo con el 50 o 60% de la posición. Como digo, el segundo stop y el más severo tendría que ser el punto 2, de la tendencia, es decir, el segundo mínimo. Si rompiesen, imaginemos que compramos aquí y el precio se da la vuelta y rompiese esta línea, vamos a poner aquí, si el precio, por ejemplo, viniera por aquí y rompiese esta línea, obviamente la posición se cerraría al 100%. Como os digo, el 50% nosotros estimamos que en este punto, en el punto donde está el mínimo de la vela anterior, cerraríamos como mínimo la segunda vamos a borrar esto, efectivamente. Bueno, entonces, una vez que está el precio y que está acorde a lo que nosotros queríamos, pues porque hemos comprado y el precio sigue subiendo, nosotros lo que vamos haciendo es que según el precio va subiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro stop tenemos que ir subiéndolo. ¿Por qué? Porque de poco vale tomar una buena decisión, pero verla diluir por un giro en el mercado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que calculamos cuánto es el riesgo de la operación. Aquí más o menos hay alrededor de, vamos a calcularlo exactamente, si entramos aquí y vemos que el stop lo tenemos alrededor de 100 pips, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos midiendo un take profit hacia arriba, pues alrededor de más o menos de lo mismo que tenemos de stop. Si de stop tenemos, vuelvo a repetir, 100 pips, pues normalmente ponemos un take profit de 100 pips. ¿Qué sucede? Según van ascendiendo las velas y según van subiendo las velas, nosotros también recomendamos, y quizás sea algo muy importante en el trading, ir subiendo el stop. En este caso, vamos subiendo el stop a lo mismo, al mínimo de la vela anterior. En este punto, ¿qué nos sucede? Nos sucede que vamos a ponernos prácticamente en una situación de break-even, es decir, estamos en una situación en la que en caso de que el precio venga hasta este punto, ya no vamos a perder nada porque es prácticamente el precio de entrada, pero lo que está haciendo es que nos va a obligar también a subir el take profit. Entonces, lo que vamos haciendo es subir el take profit y subir el stop loss. Algo muy sencillo. No sé si os quedó alguna duda, entiendo que esto es algo muy básico, algo que prácticamente cualquiera que haya visto un poquito de trading y que haya operado ya alguna vez es algo que lo debería tener bastante claro. Como os digo, si nosotros hemos detectado una tendencia y operamos con esa tendencia, está muy fácil operar, ¿vale? Bueno, otro de las maneras o de los estilos que nosotros tenemos, es el uso de las medias móviles. Es otro de los indicadores o de los patrones que hay de velas que se suelen usar muchísimo para operar. Los patrones que nosotros usamos son exactamente los mismos. Es decir, si yo estoy usando una media móvil, en este caso de 50 o de
200, que son las que más usamos. Luego, al final, os diremos cuáles son los parámetros que nosotros usamos, tanto las medidas móviles como los indicadores, MAX, RSI y demás. Pero los patrones deberían ser los mismos, con una peculiaridad. Vale, antes de nada, y como os he dicho que esto quería ser muy práctico, voy a, si me permitís, voy a contestar a una pregunta que nos hace Tomás, que nos habla de, para, por ejemplo, 1.000 euros. Si el apalancamiento, entiendo que lo que me quieres comentar es que tienes una cuenta de 1.000 euros, no sé si es correcto. O quieres hacer una operación que las garantías sean de 1.000 euros. No sé. Vale, perfecto, me dices que es correcto. Si tú tienes un capital de 1.000 euros, nosotros, siguiendo un poco pues nuestra filosofía de trading, nosotros lo que hacemos es que cada operación depende del stop que tú quieras colocar. Es decir, nosotros lo que hacemos es, imagínate que tú quieres hacer hoy una entrada que quieres poner un margen de 10 pips, porque crees que 10 pips en una operación, pues de scalping, por ejemplo, porque va a salir una noticia o porque hay un movimiento, pues hoy, por ejemplo, como hubo el tema de tipos de interés, que por cierto, ya veis como le están dando al eurodólar fuertísimo hoy por la tarde, por la reducción de la compra de bonos por parte del BCE. Pasa prácticamente a la mitad, a 30.000 millones mensuales y, por supuesto, pues, lo que estaba aguantando el euro, que son esa compra de bonos y realmente están inflando un globo que posiblemente pues, vaya a explotar. Ahora ya están diciendo que van a introducir un poco menos de aire en este globo y por eso un poco el batacazo que se está pegando el euro dólar hoy. Pero como, para volver otra vez a lo que me preguntas, si el apalancamiento, imagínate que quiero hacer 10 pips, de objetivo, tanto de take profit como de stop loss, lo que tú tienes que calcular en función de tu broker es cuántos lotes yo tengo que utilizar para que 10 pips supongan X euros que tú seas capaz o que quieras arriesgar. Nosotros, personalmente, en nuestro departamento de trading, nosotros como máximo, como máximo y como media, usamos entre el 1,5 y el 2% del capital de una cuenta como máximo riesgo por operación. Es decir, si nosotros tenemos, pues por ejemplo, una cuenta de 1.000 euros, nosotros obviamente lo que hacemos es que cada operación que nosotros hagamos, independientemente que en un día se hagan 5, 10, 15, 20 operaciones, cada operación, nosotros lo que hacemos es que como máximo perderíamos entre 10 y 15 dólares, que viene siendo pues entre un 1 y un 1,5. Entonces, tú lo que tienes que calcular es cuánto lote yo tengo que poner para que los 10 pips que voy a poner de stop supongan 15 euros, ¿vale? Entonces, en función del apalancamiento, porque hay brokers que apalancan 1,50, otros brokers apalancan 1,100, 1,200, 1,500, etcétera. Entonces, un poco en función de eso, pues tú tienes que calcular que si vas a usar, por ejemplo, 0,1 lote, pues sabes que vas a perder los 10 euros, ¿vale? Por los 10 pips. Entonces, no sé si contesté a tu pregunta, pero entiendo que cada apalancamiento debe estar más enfocado y tiene que estar más en función de lo que vayas a arriesgar en cada operación que realmente en operar siempre con el mismo lotaje, porque igual yo ahora, por ejemplo, explicando un poco la media, aquí, por ejemplo, vemos pues un punto, yo aquí tengo las medidas de 50, ¿no? Que son las que nosotros usamos, las que yo uso personalmente, para gráficos de time frame bastante pequeños, entre 5 o 15 minutos. Para una hora solemos usar 50 y 100 periodos como media simple, ¿vale? El tema de las medias simples exponenciales os lo voy a comentar dentro de un par de minutos, muy brevemente, pero en principio nosotros usamos medias simples. Y os voy a decir por qué. Casi todo el mundo tiende en el trading y cuando está formándose tiende a hacer algo que hemos hecho todos, por supuesto, que es querer rizar el rizo y querer buscar algo sofisticado, algo diferencial a todos. Y al final eso es un error. Y os doy una explicación muy simple y muy sencilla. ¿Qué debemos hacer? Algo que solo hago yo o hacen 10 personas en el mundo del trading, que somos en el mundo del trading, pues imaginaros cuántos cientos de miles de personas puede haber,
¿O es mejor hacer lo que hace todo el mundo? Porque si lo hace todo el mundo, ellos mismos van a mover el mercado. Es decir, si todo el mundo se fija en las medias de 50, o todos los grandes fondos de inversión y los grandes brokers se fijan en las medias de 50, ¿qué quiere decir? Pues que cuando un precio, como en este caso, rompe la media de 50, ¿qué va a hacer todos los bancos, fondos de inversión? Es decir, los que van a hacer los que tienen de verdad el dinero. Vender. Entonces, si me va a venir aquí en este punto una avalancha de ventas, pues yo como pescadito pequeño no tengo nada que hacer. El precio se va a caer sí o sí. Entonces, por eso os digo que muchas veces tenemos un poco la manía o bueno, porque hay en Internet hay pues, muchos gurús y muchas personas que creen que han descubierto un método infalible, pero claro, si ese método solo lo siguen ellos, pues realmente están yendo en contra del mercado, porque nosotros lo que nos interesa es usar métodos que usen los de verdad, los que tienen la pasta, los que tienen el dinero, que son, pues eso, los hedge funds, los fondos de inversión, los bancos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, como pauta en medias móviles, nosotros usamos exactamente lo mismo. Esperamos a que el cierre de la vela, porque muchas veces se producen pequeñas fugas en velas, por ejemplo, vemos aquí, pues, fugas me refiero a que los máximos y mínimos pues están un poco separados del cuerpo. Nosotros siempre esperamos a que se produzca un cierre y entramos en la apertura de la siguiente vela. Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Por ejemplo, en este precio vemos que el cierre se produce por debajo de la media de 50. Si la apertura, como vemos aquí, la apertura en este punto, vamos a dibujarla. Vemos que el cierre es este, la apertura es esta, está aquí, este nivel es la apertura, este está aquí, bueno, en el caso de la izquierda, la apertura se produce también debajo de la media, perfecto, eso es una confirmación y es un punto de entrada para una operación, obviamente, bajista, por supuesto. Entonces, vamos a modificar, vamos a ponerla aquí, vamos a poner una vela, y aquí este sería el momento en el que entraríamos bajistas. Volvemos a decir lo mismo que dijimos en el sistema simplemente de tendencias. ¿Cuáles serían nuestros puntos a seguir? Para empezar, máximo de la vela anterior, vemos que este es el máximo de la vela anterior, y obviamente tendríamos que, esto como primera parte de nuestro stop, nos pondríamos alerta también y cerraríamos por lo mínimo un 50% de nuestra posición si se produjese una confirmación en contra de la media, es decir, si se produjera un cierre por encima de la media y una apertura en la siguiente vela por encima de la media. En este caso no se produce, o bueno, está cerca de producirse el cierre de esta vela en la que hemos entrado pues, por encima de la media, no se produce y de todas maneras la apertura de la siguiente vela se produce por debajo de la media. Es decir, lo único que nos está haciendo es confirmar que a lo largo del tiempo pues vendrá una tendencia bajista. En este caso, pues es un trade que nos saldría, pues a día de hoy en este momento tendríamos alrededor de 120 y pico pips, ¿vale? Volvemos a decir lo mismo de antes. Si nosotros entramos aquí, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos bajando el stop. En este caso lo bajaremos hasta aquí, que es donde se produce esta pequeña resistencia de precio, ¿vale? En el momento que da este bajón tan tremendo, nosotros ponemos el stop en el máximo de la vela anterior y ya sé que lo ideal sería esperar hasta este momento, pero decimos lo ideal porque lo hemos visto a toro pasado. Pero yo os digo la verdad, nosotros nos íbamos aquí. Es decir, en este momento, aquí, yo lo que tengo que hacer es bajar el take profit hasta el máximo, como os he dicho hasta ahora, de esta vela. Aquí estaba ganando dinero, estaba ganando dinero. ¿Qué pasa? En esta vela, vamos a colorear, vamos a pintarrajear un poquito. En esta vela, como vemos, el precio tocó el máximo de la vela anterior y nosotros nos vamos. Ya lo sé, que esto luego al final siguió bajando, hubiéramos ganado muchísimo dinero, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, de bastantes años ya en esta historia, en el trading y peleándonos con los mercados, lo que hemos visto es que preferimos, en este caso, pues hemos hecho una operación de 52 pips, nos llegan.
nos llegan. Para esta trade, no sé, ¿qué hemos estado? Desde la apertura, prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 50 pips. Si alguien me dice que son operaciones que hace todos los días, pues lo contratamos ahora mismo para nuestra mesa de trading. Entendemos que es un trade fantástico. En este caso, hoy fue por una noticia, pero muchísimos días se producen, pues obviamente no 50 pips, pero vemos aquí que ha habido también un movimiento alcista con una confirmación, con unos patrones más o menos estables que se han producido en los gráficos y ha tenido un trade alcista, ¿vale? No sé si va habiendo alguna duda, alguna consulta. Entiendo que, pues por ahora lo que os estamos comentando, pues es algo bastante sencillo y simple de entender. Pero como entendemos que muchas personas que se acercan a estos webinars y a estos cursos, pues el nivel de teoría y de práctica pues va variando. Entonces queremos hacer algo pues que sea accesible a todos, ¿vale? Bueno, seguimos lo que os decía antes, lo que os comentábamos antes. A la hora de las medias móviles os vais a encontrar con medias simples, exponenciales y luego el famoso cruce de medias. Nosotros, desde nuestro punto de vista, como os he dicho antes, creo que ya ha quedado bastante claro. Nosotros nos gusta usar medias simples porque, a ver, casi todos nosotros hemos estado en bancos de inversión y en fondos de inversiones y en mesas de tesorería. Y creerme que en la mesa de tesorería todo el mundo usa, casi todos los bancos usan medias móviles simples. Entonces, ¿para qué vamos a ir en contra de los fuertes? Vamos con los fuertes. Y es algo que hemos aprendido y que yo personalmente aprendí pues por mi experiencia, claro. El tema luego es importante, el tema de los cruces de medias. Es algo muy útil, pero nosotros al final de cuentas tenemos que pensar una cosa. ¿Nosotros qué queremos hacer? Tenemos un capital pequeño. ¿Qué queremos hacer? ¿Dejarlo durante muchos años, ir ganando poquito a poco durante muchos años? ¿O queremos estar operando todos los días y queremos estar un poco haciendo más scalping? En el momento que nosotros nos decidimos por qué tipo de trader queremos ser, pues tenemos que decidir si las medias o los cruces de medias nos sirven. Os explico por qué os estoy diciendo esto. ¿Las medias qué es? La media simple, la media exponencial es una media de los últimos precios, pues si son de 50, pues una media de los últimos 50 barras, que cada barra puede ser de 5 minutos, 10 minutos, una hora o un día. Entonces, al final, tanto sea simple como exponencial, la diferencia de simple y exponencial es que la simple le da el mismo valor a cada una de las barras anteriores, es decir, si hay de 50, suma los 50 cierres de las últimas 50 velas y las divide entre 50 y ya está. Eso es una media simple. La media exponencial lo que va haciendo es dándole más valor a los últimos precios. Por ejemplo, una de 50 pues va a ir exponencialmente, obviamente. Le va a dar más valor a la anterior vela, la penúltima, la antepenúltima, etcétera, 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 así hasta atrás. Es decir, la vela número 50 va a tener menos peso en el cálculo del precio de la media que la vela número 1. Entonces, a fin de cuentas, se acerca más a la realidad la media exponencial. Pero la media no deja de ser algo que nos explica qué fue lo que estuvo haciendo el precio hasta ahora. Pero, obviamente, ya sabéis la frase que se suele decir del trading, lo que ha sucedido hasta ahora no tiene que ser lo que vaya a suceder en adelante. Entonces, las medias móviles suelen ser buenas cuando el mercado entra en tendencia. Por eso hablamos de las medias siempre que hablamos de tendencia. ¿Qué sucede? Normalmente en los mercados, el Forex igual un poquito más que los mercados en general, los índices o los futuros financieros. Los índices bursátiles, y hablo de los índices, aunque nosotros principalmente operamos en Forex, pero entiendo que muchos de vosotros, de los participantes, pues también hagáis operaciones de índices. Vale, perfecto. Sí, el tema de, mira, vamos a hacer le digo a Miguel Zapata, me comenta el agotamiento cruzadas con divergencias de MAC. Voy a hablar del MAC dentro de un par de minutos y entonces ahí sí que vamos a usar las divergencias porque para mí son fundamentales en la operativa que usamos nosotros, ¿vale? Entonces, si me dejas unos minutos, Miguel, vamos a hablar de eso en cuestión de muy poquito, ¿vale? Me dice Octavio que es curioso porque yo pensaba que esa salida se podía usar para hacer reentradas. No, nosotros no.
A ver, cada trader, obviamente yo ni soy mejor que otro, ni cada uno tiene su idea, cada uno tiene su pensamiento y tiene su forma de actuar. Nosotros, en este caso yo y las personas que trabajan con nosotros, somos muy simples. Nosotros tenemos un método que llevamos muchísimos años y que funciona. Entonces nos hemos acomodado, nos hemos sentado a un sillón, por decirlo de algún modo, para que nos entendáis, y cuando algo nos funciona, créeme que no lo modificamos. Es decir, si yo tengo un sistema ganador que funciona y que nos está haciendo ganar dinero y que nos da seguridad, porque tiene unos drawdowns muy buenos y funciona bien, no lo voy a cambiar. Y lo que me comentas de las reentradas en esos puntos, lo hemos intentado ver 1000 veces, lo hemos intentado hacer backtest y siempre nos ha dado resultados negativos. Créeme que cuando hacemos backtest tiramos para atrás 4, 5, 6, 7, 8 años y no funciona. Es más, cuando me hablas de eso, te voy a decir una frase que es el rebote del gato muerto. No sé si te suena y si no te suena, pues en Internet, bueno, hay 1000 frases sobre ese lema. Muchas veces, cuando hay esos rebotes, cuando hay esos pequeños rebotes en una tendencia bajista, simplemente lo que es un pequeño cierre de posiciones para que vuelva a caer. Entonces, muchas veces hay medias que lo que hacen es, se vuelven a cruzar, pero hacen cruces rapidísimos, se vuelven a cruzar y vuelven otra vez a cruzarse como en la primera tendencia. Entonces, ¿qué sucede? Que nos va a hacer entrar en falso y vamos a perder, pues imagínate, en la entrada de antes que teníamos 50 pips, pues igual hago una reentrada en ese punto y me pierdo 15, 20 o 25. Entonces, ¿de qué me sirve? Prefiero siempre entrar, esperar a que vuelva a haber otro cruce en la media, esperarlo y cuando se produzca vuelvo a hacer otra operación. Pero hacer reentradas sobre el mismo indicador en el mismo periodo de tiempo, yo personalmente nunca lo hago porque no sale bien, ¿vale? Espero, bueno, muchas gracias, espero que te haya servido pues esta pequeña explicación, ¿vale? Vamos a seguir porque al final entendemos que nada, o sea, todo se queda en poco tiempo. Como digo, el cruce de medias móviles, el motivo por el que nosotros no solemos usar este sistema, porque es muy lento. Es decir, me va a funcionar muy bien y va a funcionar fantásticamente cuando el mercado coge una tendencia de meses, o de días, o de semanas. ¿Qué pasa? Normalmente sabéis la regla de las tendencias, es decir, el mercado está en tendencia un 20% del tiempo y un 80% está lateral. Entonces, al final, por estadística, ¿qué prefiero estar? ¿En un mercado en la parte del 20% o en la del 80%? Pues si quiero estar en la del 80%, como solo vaya buscando tendencias, no voy a hacer buenos resultados. No voy a hacer buenos resultados porque si el mercado ahora mismo, en este caso, por ejemplo, en este momento, pues se queda en este nivel y se queda aquí haciendo máximos mínimos sin tendencia, ¿qué voy a hacer? Entrada, pérdida, reentrada, pérdida, entrada, pérdida. Y me voy a fundir una cuenta en poquísimo tiempo. Por eso, aunque sé que lo vais a ver en muchísimos cursos y muchísimos seminarios por ahí, el tema de la cruce de medias, incluso le llaman el cruce dorado, el cruce de oro, bueno, en fin, muchísimas cosas. Sí, está muy bien, la media corta tiene que estar por encima de medio plazo y por encima de largo plazo. En este caso, a partir de este punto, se dio la situación perfecta en el mercado. Pero, vamos para atrás. ¿Cuántas veces el mercado lo ves en tendencia? Aquí sí, coge una tendencia. Pero ¿y todo este periodo? ¿Y todo este periodo? Echamos para atrás. ¿Y todo este periodo? Bueno, creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo tengo aquí, pues prácticamente 2 años de mercado plano, ¿de qué me vale que tenga medio año una super tendencia si al final me he comido aquí la cuenta? Entonces, por eso nosotros decimos que el tema del cruce de medias sí está muy bien, está muy bonito, porque queda muy bien, gráficamente queda muy bien, pero nosotros no lo recomendamos para operar por ese motivo. De todas maneras, como este es un webinar de entradas y salidas, obviamente se realizaría la entrada en el momento que las 3 medias están alineadas, menor, mediana y de más largo plazo. Cuando se produce este punto, entraríamos a mercado. Y nos saldríamos de mercado cuando alguna de esas 3 medias
Vale, Octavio, buscarás ese gato. Muy bien. Sí, se llama el rebote del gato muerto y créeme que hay muchísimas explicaciones en Internet. Principalmente es esto, es lo que hablábamos, ¿vale? El mercado está cayendo, hace un pequeño rebote y vuelve a caer. Principalmente es eso. Por una sencilla razón, si tiras un gato desde una ventana y está vivo, pues posiblemente rebote y se marche. Si está muerto, rebota y vuelve a caer. ¿Vale? Es principalmente por ese motivo. Es un dicho anglosajón y como sabéis, pues los anglosajones para los chistes no es que sean muy buenos, pero se suelen usar muchas de sus frases para hablar de trading. Bueno, vamos acelerando un poquito. Vamos a hablar de las bandas de Bollinger y vamos a entrar en los osciladores que es realmente pues, lo que más nosotros usamos. Las bandas de Bollinger es exactamente como las medias móviles, ¿vale? De hecho, en nuestra página veréis que pues en la semana pasada hemos hecho también un pequeño seminario, un pequeño webinar rápido de las bandas de Bollinger y os he dado un truco que yo uso muchísimo sobre las bandas de Bollinger. Si no lo habéis visto, os aconsejo que bajéis un poquito la página en la que habéis entrado por aquí, porque está colgado en nuestra página, ¿vale? Os hemos dado un pequeño truco de cómo nosotros usamos las bandas de Bollinger. Pero a lo que venía en este webinar de hoy, las bandas de Bollinger no son sino una media móvil, pues de X sesiones, con una desviación típica por encima y con una desviación típica por abajo, ¿vale? Pero no deja de ser medias móviles. ¿Vale? Entonces, así como tal, si nosotros venimos a los indicadores y venimos a las bandas de Bollinger y vemos, tal como vienen en nuestros indicadores de MT4, vemos que se realizan tal como lo estáis viendo en este gráfico, ¿vale? Salvo que hagáis alguna modificación o salvo que le pongáis otra banda de Bollinger con otra desviación y hagáis algún pequeño truco como el que os hemos enseñado la semana pasada, pues las bandas de Bollinger no son más que lo mismo. ¿Cómo se operaría? Puntos de entrada y salida. Bueno, pues muy sencillo. En las bandas de Bollinger tenemos que venir de un movimiento contrario, vamos a poner este caso porque me sirve para el ejemplo. No valdrían, aquí hay una entrada, aquí hay otra entrada, ¿vale? Pero esta entrada ya no valdría. ¿Por qué? Porque viene de una entrada similar, es decir, viene de una entrada alcista. ¿Dónde se produciría la entrada? Aquí. Aquí vemos que está habiendo un movimiento bajista porque el precio toca la banda inferior. Aquí haríamos la operación correspondiente y como venimos del lado inverso, aquí, en este punto, vamos a borrar, en este punto, al venir del lado contrario de la banda de Bollinger, cruzar en el medio y superar el máximo, aquí compraríamos, ¿vale? Simplemente con el cierre ya compraríamos, se podía comprar el mismo cierre de la vela, y seguiríamos, mientras siguiese por encima de la mitad de la banda de Bollinger, seguiríamos en la operación y nos iríamos cuando el cierre, en este caso aquí, cuando el cierre se produzca por debajo de la banda del medio de Bollinger, ¿vale? Es un sistema bastante sencillo de usar. En este caso, aquí vendríamos vamos a modificar aquí, perdonad. Vamos a ver, vale. Vendríamos aquí. Aquí vendríamos a ver, perdonad, que es que estoy aquí peleando con el ratón. Vale. Aquí veníamos de una banda superior, esperaríamos aquí, como venimos del lado contrario, esperaríamos a que hubiera un cierre en el lado inferior. Aquí haríamos una venta, porque cierra por debajo de la venta. Y seguiríamos la tendencia hasta el cierre por encima de la banda del medio. En este caso sería aquí. En este caso pues habría pérdidas. Habría pérdidas porque vemos como el precio, vamos a calcularlo, más o menos habría alrededor de 10-15 pips, ¿vale? Entendemos que para operativas en gráficos diarios 15 pips pues no es una pérdida muy excesiva, ¿vale? Es un sistema que da bastante buenos resultados y por eso nosotros queríamos comentároslo en este webinar.
Bueno, vamos a entrar rápidamente porque si no se nos echa el tiempo encima y nos van a sacar del webinar. Tema de los indicadores. Para hablar de los indicadores, antes de nada, y para hacer el uso y si se usan, si no se usan, quiero poneros una pregunta o una foto, perdón, y a ver si alguno me sabe decir a qué me puedo referir. A ver si alguien se gana el premio de hoy. Cuando ponemos un bosque, ¿a qué creéis que nos podemos referir? A ver quién es el primero en contestar, que tenemos casi 100 personas. A ver cuál es el primero. Cuando hablamos de bosque, ¿qué quiere decir? Efectivamente, a ver. Efectivamente. El bosque, muchas veces, y casi siempre, nos impide pues ver los árboles. O sea, es algo que nosotros entendemos y como bueno, habéis acertado casi todos, obviamente, lo han dicho bastante sencillo, que los árboles no nos impidan ver el bosque. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. ¿A alguno le suena un gráfico como este? ¿Alguno de vosotros ahora mismo, cuando ve su pantalla o la que está usando para hacer trading, le suena de algo esto? Porque creerme que nos ha pasado a casi todo el mundo que estamos en el trading. Llenar los gráficos, llenar nuestras pantallas de 40.000 cosas. Es decir, cada indicador tiene su finalidad. Cada indicador pues tiene su lógica. Pero como hoy he visto un broker en una página que usan el Mac, en otra página veo que el RSI le funciona, en otra página el Momentum, en otra página veo un broker que dice que gana 200% cada semana, pues dice que lo hace usando el Momentum. Vamos a ver, al final lo único que estamos haciendo es embarullar un gráfico, llenarlo de cosas que no sabemos ni para dónde mirar. Entonces yo, como como en la jornada, Octavio, así empezamos todos. Sí, créeme que todos empezamos del mismo modo y queríamos buscar el santo grial y queríamos buscar dónde confluían todos los indicadores y todo. Y al final, ¿a qué nos ha llevado? A aumentar las dioptrías de nuestras gafas porque no tenemos ojos para mirar todo esto, ¿vale? Entonces, obviamente, nosotros entendemos que hay una frase que a todos los que hoy nos estéis siguiendo, yo espero que os sirva de algo y de nuestra experiencia, lo que queremos es compartir nuestra experiencia con todos, es que para ser consistentes en el trading, para realmente ganarle dinero a esta actividad, para ser buenos en el trading, tenéis que tener una máxima, que lo más sencillo es casi siempre lo más útil. Lo más básico, volvemos a lo del principio. Si un fondo de inversión, ¿ustedes creen que un fondo de inversión, vamos a hablar de un banco pues conocido como el que yo tengo, obviamente, pues el Grupo Santander, el Banco Santander en España, que tiene por todo el mundo plataformas financieras? Mesa de tesorería que mueve un fondo de inversión pues 4.000, 5.000, 10.000 millones de euros. Ojo, vamos a ver lo que estamos hablando. Un fondo que mueve, imaginemos, 4.000 millones de euros. ¿Ustedes creen que el trader que está, o los traders, porque es una mesa grande, es una mesa que igual tiene 25 traders, que tiene sus pantallas así como la que estáis viendo ahora? No, os lo digo ya, no. Tienen un gráfico, una media móvil posiblemente de 200, una media móvil de 50 y un indicador o dos. Punto. No tienen nada más. No tienen absolutamente nada más y hacen operaciones súper sencillas, ¿vale? Porque nosotros a veces queremos ser más que una propia mesa de tesorería y eso es imposible. Uno de los indicadores de los que quiero hablar y del que antes se refería uno de nuestros seguidores, vamos a ver si... vale, Miguel Zapata, que nos hablaba del MAC. El MAC, para mí, es uno de los indicadores que tenéis que, por lo menos, saber de qué va y hacer un poquito de backtest, ¿vale? Porque funciona muy bien. Y las divergencias, fantásticamente bien.
¿vale? Vamos a ver, antes de nada, déjenme leer. Quiero contestar a Tomás. Mejores temporalidades para medias móviles. Medias móviles, te repito, desde mi punto de vista, depende. Si quieres usar una media... buenas, David, llegas tarde, pero vas a llegar justo a la parte más interesante. Temporalidades, cuanto más larga sea la media, más largo debe ser el time frame. Es como yo pienso y como nosotros lo hacemos. Es decir, si me gusta la media de 200 porque quiero buscar tendencias de swing, tendencias largas, como mínimo una hora, ¿vale? Una hora o un día, semanas, etcétera. ¿Qué pasa? Pues una media de 200 en un time, o sea, en una hora o en un día, al año te va a dar 2 entradas o 3 entradas. Si usamos medias de 200 en 5 minutos, se produce lo contrario a lo que buscamos. Nos va a dar una línea que prácticamente está en un punto, que sería como un pivot point, y no nos sirve prácticamente para nada. Yo las medias, creerme, si lo que queréis es tradear y hacer scalping, hacer operaciones rápidas, vamos a buscar otros indicadores, vamos a buscar, que es lo que quería hablaros ahora mismo, por ejemplo, MAC. El MAC, vamos a poner el MAC, vamos a ver, vamos a poner, vamos a ir quitando toda esta historia, vamos a dejar el MAC. De todas maneras, ayer publiqué en la página el tema de las divergencias. Si no llegó por el tema de Facebook, bueno, que a veces tarda un día o dos, posiblemente vais a ver un capítulo sobre divergencias exclusivamente, ¿vale? Entonces me preguntas un comentario sobre agotamientos cruzados con divergencias de MAC como entradas. En las divergencias de MAC, nosotros las usamos exclusivamente como tal, es decir, hay una divergencia de MAC, uso la divergencia de MAC, punto. MAC, no os olvidéis que la línea de MAC, realmente la MAC, porque hay una línea de MAC y una línea de señal. La línea de MAC son 2 medias y la línea de señal es una media de 9. Entonces, si ya estoy usando realmente 3 medias, porque la media del MAC, si sabéis cómo se construye el MAC, es la diferencia o la resta entre la media de 26 y la media de 12, es esta línea de aquí, y esta es una media de 9. Entonces, si ya estoy usando 3 medias, ¿para qué quiero usar 3 medias sobre más medias? Yo personalmente no lo hago así. Nosotros lo hemos intentado hacer en backtest y no le vemos una utilidad. En cambio, como divergencia, sí. Volvemos a lo que nos ocupa en este webinar. Puntos de entrada y salida. Vamos a poner un nivel. El nivel 0 es fundamental, imprescindible. Vale. Puntos de entrada. A diferencia de lo que, igual que me comentabais antes, de las reentradas, nosotros usamos exclusivamente el MAC como, vamos a poner aquí, en el momento que el MAC supera el 0, entramos, punto. Cuando viene, por supuesto, el MAC por encima de la señal, o sea, decir, en este caso, aquí sería una entrada, ¿vale? Esta sería una entrada. En el momento que el MAC por encima de 0, la línea de MAC cruza hacia abajo, la línea de señal, nos iríamos, pero volveríamos a entrar cuando se vuelva a producir este punto, ¿vale? Nos va a dar, ya sé que nos va a dar algunas pérdidas, pero son de muy pocos pips, ¿vale? Pero este sí da buen resultado el tema de las reentradas, ¿vale? Pero nunca operar a la baja cuando el MAC está por encima de 0. Es decir, en este caso podríamos operar a la baja porque decimos que el MAC rompe la línea de señal. A ver, perdona, yo tengo una, es que nos comenta aquí un seguidor, yo tengo un histograma y una media en el MT4, no sé cuál sería cuál. Vale. Vamos a ver, tenéis que buscar en la, es que no sirve. Vale, es que os voy a hacer una cosa que os va a ayudar muchísimo. El Mac que vosotros vais, tenéis es este, y a ver si me confundo, es este, ¿verdad? A ver, vamos a ver dónde está aquí. Va a ser algo así, ¿verdad? Vale, el histograma, vale.
Esto es a lo que se refiere nuestro seguidor David. David, es exactamente lo mismo. Yo lo tengo reconfigurado para que en vez de darme en el histograma, ¿vale? Me dé dos líneas. Pero el histograma no es sino, si te fijas, aquí pasa por encima de 0 y el histograma empieza por encima de 0, ¿vale? Es prácticamente lo mismo. Se ve de diferente modo. De todas maneras, si venís a ayuda, en la biblioteca en la biblioteca del MT4, en artículos, ¿vale? Podéis descargaros diferentes Macs que, bueno, sería como el que usamos nosotros. Pero bueno, para el caso es lo mismo porque lo que hace es que en el momento que el histograma supera 0, quiere decir que aquí el Mac supera 0. Es exactamente lo mismo, ¿vale? En este entraríais cuando el histograma está por encima de 0, ¿vale? Cuando está encima de 0 hay que entrar comprados. Cuando el histograma está por debajo de la línea de señal, cerraríamos la operación o pondríamos o cerraríamos el 50% de la operación, ¿vale? Porque nosotros entendemos que mientras el MAC esté por encima de 0, la operación va a ser alcista en largo plazo, pero lo que hacemos es que podemos cerrar el 50% cuando la línea de MAC rompe a la baja la línea de señal. Y lo mismo, pero al contrario, cuando el MAC se pone por debajo de 0, ¿vale? Se pone aquí por debajo de 0, sería en este punto, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Lo estoy haciendo un poco al azar, es decir, en este punto estaríamos vendidos y en este punto, que viene a ser por aquí, cerraríamos o el 50% de la operación o toda la operación. En este caso, si cerramos el 50, ganaríamos unos pips, porque como veis es bajista, y si cerramos la mitad en este punto, que viene siendo este punto, pues prácticamente nos quedamos en break-even, ¿vale? No sería, bueno, no ganaríamos dinero, pero lo más importante es que tampoco prácticamente lo perderíamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando el MAC coge una tendencia como esta, coge una tendencia buena, tenemos mucho a nuestro favor, ¿vale? Porque el MAC funciona muy bien. Tema de las divergencias, como se explicaba en el curso que se publicará o ya se ha publicado, o si tengo que revisarlo ahora porque posiblemente se publique en el día de hoy, el tema de las divergencias de MAC. Divergencias de MAC, máximos en MAC, máximos en precio, vemos que está haciendo un máximo y vemos que está haciendo un máximo en MAC. Cuando se produce un máximo en el precio y no hay un máximo en el MAC, ojo, mucho ojo, ¿vale? Porque quiere decir que aquí va a haber un cambio, va a haber un cambio de tendencia, va a haber un movimiento en contra, ¿vale? Y de hecho, en este momento se produce la divergencia y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el precio se ha venido para abajo, ¿vale? No es el santo grial, pero funcionan muy bien las divergencias, ¿vale? Bueno, sin más, otro de los... yo ahora os voy a dar un truco para usar, bueno, el MAC, como os digo, os he hablado de las divergencias en el vídeo que ya está publicado en nuestra misma página, y ahora lo que vamos a hablar es del RSI y cómo hacer, y vamos a regalar, pues, os voy a regalar un pequeño truco para el RSI, ¿vale? Si lo queréis, ¿queréis un truquito para el RSI o no? A ver, no tengo muchas contestaciones. Mira, vamos a regalar, ¿cómo no? Me dice Tomás, perfecto. Mira, pues os vamos a regalar un truco y un poco de nuestra cosecha, de los que usamos nosotros y de los que estamos súper orgullosos porque no se ve, bueno, pues posiblemente alguno de ustedes pues, haya escuchado hablar de lo que os voy a comentar. Dejarme prepararlo un poco a mi manera, así a mi gusto. Vamos a poner así un poquito a mi gusto. Vale. Vale. El RSI entiendo que la mayoría... vale, veo que sí, todos queréis truco. ¿Alguno quiere que le explique cómo funciona el RSI o más o menos sabéis ya cómo operar con el RSI? ¿Vale? Si alguno no sabe, se lo vamos a explicar muy brevemente. El RSI lo único que nos dice es niveles de sobrecompra y sobreventa en un activo, ¿vale? Cuando el RSI supera 70, quiere decir que el precio está sobrecomprado, que lo más probable es que se gire, y cuando el RSI está por debajo de las líneas de 30, pues está sobrevendido, y al estar sobrevendido, quiere decir que lo más probable es que, vamos a poner la línea negra, pues mejor. Vale, ahí está. Cuando el RSI está por debajo de la línea de 30,
lo que está sobrevendido y lo que posiblemente vaya a producirse en los próximos barras es un giro, un cambio de tendencia. Vale, ahí va el truco porque me voy a tener que despedir, que dentro de 2 minutos llevamos 1 hora de webinar y nos van a echar. De todas maneras, os emplazamos para la próxima semana que seguiremos hablando de entradas, patrones de entradas y salidas, segunda parte, ¿vale? Porque nos han quedado bastantes cosas por ver. Bueno, ¿cómo usamos nosotros el RSI? Muchas personas cuando ven el RSI por encima de 70 dicen, ¡buah, esto se va a dar la vuelta! Esto, venga, me voy a poner a vender y, por ejemplo, en un nivel tal que aquí, pues venga, vendido. Va. Y al final, ¿qué sucede? Pues que el precio ha seguido subiendo, ¿vale? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que usamos? Vamos, y eso lo podéis copiar y si queréis, si tenéis algún sistema para hacer backtest, lo probáis y me vais escribiendo y me vais comentando un poco qué tal os ha parecido y cómo os ha funcionado. ¿Qué hacemos nosotros? Nivel de 30, 25. Nivel de 70, modificamos 65. ¿Vale? Modificado. Vale, entonces, en vez de hacer operaciones cuando el precio está por encima de 65, nosotros lo que hacemos es esperamos a que después de 65 el precio rompa esa línea, ¿vale? Es decir, en caso, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Más o menos entiendo que ya habéis entendido que lo que nosotros hacemos. Aquí. Este es el punto de venta. ¿Vale? Nosotros vendemos aquí. Nosotros hemos vendido aquí, en este punto. ¿Vale? Bueno, y vamos a comentar otro nivel. A ver, un segundito. Y, pues, a ver, estoy poniendo las últimas que se han producido. ¿Vale? Y aquí. Pero si hacéis backtest, os vais a dar cuenta de que bien funciona este método. Entramos aquí, precio aquí, ¿vale? Entramos en el momento que se produce la caída del precio. Aquí nos llegó a dar 100 y pico pips, ¿vale? ¿Por qué nos ha dado 100 y pico pips? Porque nosotros siempre usamos el mismo sistema. Momento de entrada es esta vela. Stop máximo de la vela en la que entro. Como observamos, si yo entro aquí, no ha tocado el stop, sigo con la operación vendida y llegué a tener 110 pips. Al tener los 100 pips, cada uno que ya va a tener que ir gestionando su portfolio y va a tener que ir mirando a ver en qué punto pues va bajando, como os expliqué antes, dónde va bajando el take profit y demás, ¿vale? Aquí dio opción a ganar un dinero. En este punto, que es este punto, lo mismo, ¿vale? Llegó a dar 80 y pico pips. No ha saltado el stop porque el stop estaría en el máximo de la barra en la que entramos, tampoco lo ha soltado y llegamos a tener 100 y pico, perdón, 50 y pico pips. Siguiente vela, aquí, ha roto el RSI, ha roto la línea de 70 hacia abajo, ¿vale? Entraríamos en este nivel, volvemos a lo mismo, stop, máximo, vela, y aquí sí que, pues es que... una barbaridad. Es decir, hay muchísimos pips, ¿vale? Nosotros posiblemente a los 100 pips nos vamos, o por lo menos vendemos la mitad, ¿vale? Bueno, pues este es uno de los trucos que nosotros usamos con el RSI. Entradas y salidas, lo mismo. En este caso estamos hablando de ventas, porque coincidieron las ventas, pero, vale, aquí, por ejemplo, tendríamos, como veis, tendríamos aquí otras entradas, ¿vale? Como veis, aquí entraríamos aquí y fijaros todo el movimiento que ha habido. En esta entrada lo único que hace es confirmarnos, también tiene otro movimiento alcista. Y si nos vamos con el precio, pues imaginaros hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Pues toda la subida de prácticamente el último año del euro dólar, ¿vale? Vale. Voy a hacer las últimas dos respuestas. Me dicen, scalping de minutos no sería mucho. Por supuesto, se puede hacer y de hecho lo hacemos. ¿Qué sucede? En scalping nosotros entendemos que para hacer este método de RSI, tanto RSI como MAC, como mínimo, como periodo temporal más pequeño, 5 minutos, ¿vale? Porque
hay un problema ya con el MT4, con los proveedores de datos, que a veces los proveedores de datos, en menos de un minuto hay algunas diferencias por el tema de spreads y por el tema bueno, de la diferencia que hay entre bit y el hash. Entonces, a veces se producen algunas diferencias que en periodos de un minuto o de ticks, de hecho MT4 no tiene ticks, pero bueno, en caso de hacerse por ticks, no genera buenos resultados. Como mínimo a partir de 5 minutos en adelante. Y a partir de 5 minutos en adelante, cualquiera de las técnicas que hemos escuchado hoy funcionan muy bien, ¿vale? Bueno, pues antes de que me echen, quiero simplemente comentar una cosa. Hay muchos otros indicadores, hay muchos otros osciladores, Momentum, ADX, estocástico. Seguiremos haciendo cursos de entrada y salida con estos indicadores en los próximos webinars, ¿vale? Bueno, os emplazo a que nos sigáis, a que, por favor, cualquier consulta, sugerencia o cualquier comentario nos lo hagáis llegar a través de nuestra página y estaremos encantados de contestaros a cualquiera de vuestras cuestiones, ¿vale? Sin más, me despido. De verdad, muchísimas gracias por la atención, por el número de asistentes que ha sido impresionante en el día de hoy. Y lo dicho, os emplazamos para que nos sigáis en los próximos webinars. Un saludo y muchísima suerte en vuestros trading.